Buenos días, mi nombre es Silvana Godoy, soy médica del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín y ayudante ad honorem en la Cátedra A de Ginecología. En esta clase vamos a hacer un repaso de los aspectos básicos de la anatomía de los genitales femeninos. El aparato genital femenino, para su estudio, se lo divide en órganos externos e internos. Dentro de los órganos externos vamos a describir a la vulva. La vulva está formada por todo un conjunto de tejidos visibles desde el exterior, conformada por, de adelante hacia atrás, el monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris, meato urinario, glándulas de Skene, glándulas de Bartolino, el introito vaginal y el perineo. Los órganos genitales internos, ubicados dentro de la pelvis, están comprendidos por el útero, las trompas de falopio y ovario, y en contacto entre el útero con la vulva se encuentra la vagina. La vulva es una abertura en el centro de la región perineal. Se encuentra recubierta de vello, sobre todo por delante en la parte de la zona del monte de Venus. También se extienden hacia los labios mayores. Los labios mayores son un rodete de piel gruesa, recubierta de vello, con abundante tejido celuloadiposo, que se unen por detrás en la horquilla vulvar. Por dentro de los labios mayores se describen los labios menores. Los labios menores son repliegues cutáneos delgados, sin tejido celulograso, que se unen por delante para encerrar y formar el capuchón del clítoris. El clítoris es el órgano eréctil de la mujer con una estructura cavernosa similar a la del pene. El clítoris es el principal generador de las sensaciones placenteras en el acto sexual gracias a una gran red venosa y sensitiva que posee. Hacia el exterior, por debajo del capuchón del clítoris que lo forman los labios menores, lo que se observa es el glande. La mayor parte, digamos, de los pilares del clítoris están ocultos. Por debajo del clítoris se encuentra el meato urinario, que es el orificio por el cual desemboca la uretra hacia el exterior. En el enlace que encuentran en la parte superior de la diapositiva van a ver un corto animado que relata la historia del clítoris, como para distender un poco la clase. En esta diapositiva localizamos anatómicamente las glándulas accesorias, como las glándulas de Skene, que están ubicadas en el tercio superior, a los laterales del meato urinario, y las glándulas de Bartolino, que están en el tercio inferior, a cada lado del introito vaginal, en la cara interna de los labios menores. El riego sanguíneo de la vulva proviene de la arteria pudenda externa, que es una rama de la arteria femoral, que va a irrigar la piel y el tejido subcutáneo del monte de Venus. Y también la arteria pudenda interna, que es una rama terminal de la ilíaca interna, que termina con las arterias rectal inferior, arteria perineal y arteria clitoroidea. Respecto al drenaje linfático de la vulva, toda la linfa de las estructuras de la vulva y perineo van a drenar a los ganglios inguinales, que se sitúan debajo del ligamento inguinal. Existen entre 10 y 20 ganglios inguinales que se dividen en grupos superficiales y profundos. Vamos a continuar describiendo la vagina. La vagina es un órgano tubular impar, aplanado en sentido anteroposterior, que en condiciones normales es una cavidad virtual. La pared anterior es un poco más corta, mide entre 6 y 8 centímetros, que la pared posterior, que mide entre 8 y 10.
Durante el parto, la distensión de la vagina puede llegar a los 12 centímetros para dar paso al feto o móvil fetal. Se continúa con la vulva por el introito vaginal y en el límite superior se inserta en el cuello adoptando la forma de una cúpula para formar los fondos de saco vaginales. La vagina va a estar en íntimo contacto con la vejiga y en su parte posterior con el recto. Dentro de las funciones que podemos adjudicarle a la vagina, vamos a tener que es el conducto excretorio del útero en la menstruación, es el órgano de la cópula, de la copulación, es el órgano que conduce la salida del feto en el trabajo de parto. Y además, por la calidad de su pH, es un órgano que protege al resto de los órganos genitales internos contra las infecciones. La irrigación de la vagina va a provenir de la arteria vaginal. La vascularización se origina a partir del plexo vaginal y la inervación a cargo del plexo hipogástrico y nervio pudendo interno. A continuar la presentación con la descripción del útero. El útero es un órgano intrapélvico accesorio de la reproducción, un órgano impar, hueco, de pared gruesa, muscular, que tiene forma de pera. El tamaño es variable de acuerdo a la edad de la mujer, pero en la mujer en edad fértil, aproximadamente su tamaño es entre unos 8 centímetros de longitud por 5 de ancho por 2 centímetros de grosor. Está localizado en la pelvis verdadera, entre la vejiga que se encuentra por delante y el colon sigma que se encuentra por detrás, salvo en los casos de embarazo que el útero adquiere una posición abdominal. La cavidad del útero tiene forma de triángulo. Está aplanada anterio-posteriormente y en la base, digamos, está entre los orificios de las trompas y el vértice en el orificio interno. El útero tiene un ángulo entre su cuerpo y su cuello que lo posicionan en anteflexión y también forma un ángulo de aproximadamente 100 grados con la vagina que se lo denomina en anteversión, por lo que se dice que la mayoría de las veces se lo encuentra en anteversoflexión. Para su estudio, en el útero se analizan 3 partes o 3 porciones: el cuerpo, el istmo y por debajo el cérvix o cuello. El útero se relaciona hacia adelante con la vejiga, hacia atrás con el recto sigma, hacia los laterales con los uréteres y hacia abajo se inserta la vagina en la porción cervical del útero. Para su estudio se analizan 3 porciones: el cuerpo, el istmo y por debajo del istmo el cérvix o cuello. Compuesto por 3 capas: una capa externa, que es la serosa, una capa media, que es el miometrio, y una capa interna, que es el endometrio. La serosa o perimetrio consiste en tejido peritoneal que se encuentra fuertemente adherido a nivel del fondo y cuerpo uterino. El miometrio se encuentra formado por fibras musculares lisas y constituye la porción principal de la pared uterina. El endometrio está constituido por un epitelio columnar, que además podemos encontrar glándulas tubulares simples que pueden extenderse hasta el músculo. El istmo es la zona que está entre el cuerpo y el cuello uterino. Es una zona que cobra gran importancia durante el embarazo y sobre todo durante el trabajo de parto. El cérvix, cuello, es un cilindro de unos 2 o 3 centímetros de longitud, separados del cuerpo del útero a través del istmo. Tiene paredes gruesas y una luz estrecha que es el conducto cervical. Hacia la cavidad uterina se comunica a través del orificio cervical interno
y hacia abajo se comunica a la vagina a través del orificio cervical externo. El cuello se encuentra dividido en dos porciones en relación con la vagina. Una porción que es supravaginal, que es la que corresponde casi a la mitad del cuello, por encima de la vagina, relacionada sobre todo con la cara posterior de la vagina. Y una porción vaginal, que es la que protruye hacia la vagina a partir de la inserción que tiene la vagina formando los fondos de saco, y es la porción que se conoce como portio o fornix y que es la que se analiza durante el examen colposcópico. El útero posee ligamentos que le permiten mantener su posición anatómica intrapélvica. Dentro de estos ligamentos de sostén, los más importantes son los ligamentos cardinales o ligamentos laterales o de McEnroe. Es una fascia endopélvica que depende de la hoja anterior del ligamento ancho, que va a rodear la vagina y el cérvix y se va a dirigir hacia la pared lateral de la pelvis para terminar insertándose en la aponeurosis profunda de los músculos elevadores del ano. Otros ligamentos que se describen son los uterosacros, que son tejidos endopélvicos dependientes de la hoja posterior del ligamento ancho, que va desde el cérvix hasta la fascia profunda que recubre la cara anterior del sacro. El endometrio o los ligamentos anchos resultan de la unión de las hojas peritoneales que recubren las superficies vesical e intestinal del útero, extendiéndose lateralmente hacia la pared lateral de la pelvis. Las dos hojas del ligamento ancho se continúan entre sí a nivel de su borde superior, en donde rodean las trompas del útero. La irrigación al útero le llega principalmente por la arteria uterina, que es rama de la ilíaca interna. Las trompas de Falopio son dos conductos que constituyen la prolongación de los cuernos uterinos, dirigiéndose lateralmente hacia afuera y hacia adelante. Miden aproximadamente entre 10 y 12 centímetros y su función principal es el transporte del óvulo desde la superficie ovárica hasta la cavidad uterina. El falopio se divide en 4 sectores o partes anatómicas: una región intramural o intersticial, el istmo, la ampolla y el infundíbulo. La porción intersticial es la porción más estrecha de la trompa, que se encuentra prácticamente dentro del espesor de la pared uterina. El istmo es el segmento estrecho más cercano a la pared. La ampolla es el segmento de mayor diámetro lateral en relación con el istmo, y las fimbrias, o también descritas como infundíbulo, tienen una forma de embudo que se abren hacia la cavidad peritoneal. La principal irrigación le llega de la arteria tubaria interna, que es rama de la arteria uterina, y de la arteria tubárica externa, que es rama de la arteria ovárica. Por último, dentro de los órganos genitales internos, vamos a describir a los ovarios. Los ovarios son dos órganos ovoideos que miden entre 2 y 3 centímetros, dependiendo de la edad de la mujer, de la etapa en que se encuentra la mujer, situados en la porción lateral de la pelvis, en la fosita ovárica. Los ovarios son estructuras que producen los ovocitos y también constituyen la principal fuente de estrógenos y progesterona. Está organizado en una corteza externa, en un tejido germinativo y en una médula interna. Por su cara externa, el ovario está en contacto con el peritoneo parietal que recubre la fosa ovárica. Por su cara interna está en íntima relación con la zona infundibular de la trompa de Falopio.
y por su extremo uterino o inferior proporciona inserción el ligamento ovárico. Por el ligamento ancho, el ligamento suspensorio y el ligamento uterovárico. La irrigación sanguínea del ovario proviene de la arteria ovárica, que es una rama de la aorta abdominal.